Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de APRESID. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Hola a todos, esto es Cultivando Servicios, un ciclo de podcast impulsado por la Red de Cultivos de Servicios, uno de los proyectos del programa Sistema Chakras, que busca dar respuestas a demandas y desafíos en torno a este tipo de cultivos. Yo soy Lina Bozás, coordinadora de la red, y voy a ser la conductora de este ciclo. En el episodio de hoy estoy con dos invitados para conversar sobre el uso del agua en los cultivos de servicios. Bienvenidos, muchas gracias por participar y bueno, les doy espacio para que se presenten. Gracias Lina, gracias por la invitación, la verdad que es súper muy interesante esto de armar podcast para divulgar. Bueno, yo soy Gervasio Piñeiro, trabajo en la Facultad de Agronomía, acá de la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET. Bueno, mi nombre es José Luis Orsín, soy ingeniero agrónomo. Muchas gracias por la invitación a participar del podcast. Trabajo como asesor privado en la consultora Más Hectáreas, en el sudeste de Córdoba, y también soy miembro de la regional de APRESID Los Urgentes Guinrivil. Y bueno, me parece excelente el espacio para charlar sobre los resultados que hemos encontrado en la red de cultivos de servicios, ya que nos ha permitido explorar muchísimos aspectos técnicos de lo que son los cultivos de servicio para luego después ajustarlos a nuestros ambientes. Bueno, muchas gracias Gerva y José. Presentando un poco la red, de la estructura y quienes participan muy brevemente. Desde el 2018, la red de cultivos de servicios viene generando información respecto al manejo de estos cultivos, evaluando distintas variables desde producción de biomasa, consumo de agua, control de malezas de diferentes especies, con la participación de empresas que apoyan año a año a la red y también se puede llevar adelante por la colaboración y el trabajo de productores y asesores que brindan el escenario productivo para llevar adelante los ensayos que lleva la red año a año. Así que bueno, empezando ya con las preguntas y con el intercambio del episodio de hoy, el tema agua, ¿no? Como recurso hídrico, tanto en el cultivo de servicio como en el cultivo estival sucesor. La pregunta que da el puntapié inicial es, empezando por el comienzo, ¿no? En campañas donde el agua disponible es escasa, como fue la campaña anterior, 22-23, y la campaña realmente fue muy seca, teniendo en cuenta los resultados de la red y lo que pasa realmente en el lote, ¿qué criterios debemos tener en cuenta, según su experiencia, para definir el sí o el no sembrar un cultivo de servicio, ¿no? No sé si Gerva querés comenzar y vamos charlando entre los tres. Dale. Sí, yo creo que, venimos de 3 años muy secos, ¿no? Y así todo es súper interesante cómo ha crecido muchísimo el área de cultivo de servicio en Argentina en los últimos años, a pesar de la seca incluso. Y después capaz que José nos dice mejor, pero me da la sensación de que los productores que lo empiezan a implementar, digamos, es como que le empiezan a ver rápidamente sus beneficios, incluso en los años complicados, ¿no? Y por eso sigue funcionando. Igualmente me parece que no hay que ser dogmático en eso, digamos, ¿no? Obviamente si no hay agua no se puede sembrar y los cultivos si no hay agua van a rendir menos. Pero me parece que hay que pensar las rotaciones a largo plazo. Después el clima va cambiando y uno va ajustando cosas. Pero hasta ahora un poco los datos que muestran de que, siempre que se pueda sembrar y hacer un cultivo de servicio, uno está aportando esa ración, como decirlo así, de comida al suelo, o esos servicios ecosistémicos que da ese cultivo, y eso se capitaliza para largo plazo. Entonces, me parece que hay que pensar en hacerlo más allá de las variaciones de las lluvias entre los años. Obviamente que años como este último en particular, pegan sacudones importantes, ¿no? Pero igualmente me parece que hay que pensar las rotaciones más a largo plazo. No sé, José, vos que estás más cerca del campo de la siembra. Sí, Gerva, tiene un peso importante muchas veces
lo que pasó en la última campaña, las decisiones. No, digamos, quiera o no, nos impacta lo que pasó y vencer esa inercia de la experiencia del último año con lo seco que fue y cómo impactó cada milímetro que consumiste de más con lo que sea, tiene un impacto en el productor. ¿Por qué? Porque lo viste en el rendimiento y sobre todo también en el bolsillo. Venimos de una campaña muy, muy complicada. Entonces, hay una primera cuestión que es, bueno, es cómo llevamos eso, la experiencia del año anterior, que a veces juega para los dos lados, ¿no? A veces cuando nos va muy bien tendemos a repetir lo mismo porque nos fue muy bien, o cuando nos va muy mal no queremos hacer eso porque nos fue muy mal una vez. Y la verdad que todos los años son diferentes y lo que nos pasó el último año no quiere decir que se vuelva a repetir el próximo. Todos los años son muy diferentes. Y uno lo tiene que pensar, como decías vos, en el largo plazo. Entonces, a lo que decía Lina de sí o no de cultivo de servicio, bueno, venimos de una campaña en donde los perfiles salen bastante descargados. Tenemos solamente, con humedad, los primeros 60 u 80 centímetros, en unos casos 30 o 40 centímetros de humedad ahí arriba. Entonces, claramente, si yo quiero ir, por ejemplo, a un maíz temprano, en nuestra zona al sudeste de Córdoba se hace bastante maíz temprano, yo no sugeriría hacer un cultivo de servicio ahí, porque esa agua va a ser necesaria, por más que tengamos un pronóstico de agua niño, para poder implantar el maíz temprano en ese caso, si yo lo quiero hacer. Entonces, bueno, un no sería ese. Si yo quiero ir a maíz temprano, probablemente no tenga recarga suficiente todavía para poder hacerlo. Ahora bien, como decías vos, Gerba, si vos lo estás pensando en el largo plazo y hay una rotación y ese cultivo de servicio se mete, por ejemplo, en una secuencia en que el maíz va tardío, yo no tengo duda que tendría que ir el cultivo de servicio y que tiene que ir pensado de manera tal de, a lo sumo, poder secarlo lo más temprano posible. Entonces, los ajustes son los de la fecha de siembra para poder hacerlo bien temprano y entonces si lo tengo que secar antes, lo puedo secar antes y tomar esos ajustes, pero es un espacio en donde normalmente vos llegás a recuperar el perfil de humedad yendo, por ejemplo, a un maíz tardío. Lo mismo pasa si vas de maíz a soja, tenés un barbecho bastante largo, entonces también tomaría la opción de poder aprovechar esa poca humedad que queda porque de todas maneras durante el barbecho se perdería. Entonces lo que hacemos acá es un poco un juego de las probabilidades que uno tiene de recarga al momento de decidir hacerlo o no hacerlo. En el caso del maíz temprano, como decía antes, en muchos casos para el periodo crítico del maíz es probable que no se llegue a recargar el perfil, entonces es probable que impacte en el rendimiento. Entonces ahí puede ser un no al cultivo de servicio. Ahora, en el maíz tardío y en los barbechos que van de maíz a soja, lo que nos manejamos son con probabilidades. Entonces tomamos en cuenta, medimos agua útil ahora, el agua que tenemos, y luego manejamos los pronósticos históricos de lo que ha llovido en más de 60, 70 o 100 años en algunos lugares que tenemos registro. Entonces vemos qué probabilidades de recarga tiene uno para llegar a la siembra del cultivo con buena humedad y no comprometer el cultivo de renta estival. Entonces, eso es lo que hacemos y en esos casos en donde vas a maíz tardío o de maíz a soja, nuestras rotaciones típicas en nuestra zona son de trigo soja, maíz, soja. Ese maíz puede ir temprano o tardío. Vino ganando mucho terreno el maíz tardío en los últimos años. Pero es un lugar donde se hace bastante maíz temprano comparado a otras zonas. Yo diría que hoy está en el 80-20 de maíz temprano respecto al tardío. Entonces, ahí nos queda una ventana muy cortita en el maíz temprano, pero en el maíz tardío nos queda una buena ventana para aprovechar esa humedad, estando lejos todavía de lo que es el pronóstico de verano, pero sabemos que esa agua otoñal la vamos a aprovechar. Y en el caso de maíz a soja, que nosotros lo utilizamos bastante, también nos queda una buena ventana, porque luego la cosecha de maíz, sobre todo si lo hacemos temprano, podemos aprovechar esa agua de otoño y estar secándolo allá por fines de agosto, septiembre, para poder permitir recarga, y eso es lo que hacemos. Sabemos que tenemos grandes chances de en la primavera estar recargando eso que consumió el cultivo de servicio. Entonces, bueno, eso es un poco la herramienta de decisión es esa, qué cultivo voy a ir y ver esas probabilidades de recarga
y bueno, tratar de vencer un poquito esa inercia de lo que nos pasó el último año, que por ahí nos frena un poco a tomar decisiones en la actualidad. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y teniendo en cuenta lo que comentaron los dos con el cuidado del recurso y de la eficiencia del agua, hablando de eficiencias, ¿cómo es la eficiencia del barbecho, ¿no? Respecto a una situación con cultivo de servicio y qué pasa con el agua que no estamos evapotranspirando? ¿Cuánto estamos perdiendo, no? Claro. Ahí estaba la idea de siempre dejar esos barbechos largos para capturar agua. Pero bueno, los resultados ya de varios experimentos y de varios años de la red también de cultivo de servicio muestran de que el barbecho en realidad está consumiendo agua, ¿no? Que evapora agua, y eso se hace más evidente cuando las lluvias son frecuentes y de poca magnitud, como que se evapora siempre lo que está arriba y entonces el barbecho termina consumiendo un montón de agua que la podríamos haber usado en transformarla en biomasa, digamos, ¿no? También en algunos lados pasa al revés, ¿no? En esos periodos tan largos de barbecho mucha agua se escapa, baja, pasa a las napas suben y trae otros problemas como el Río Nuevo, famoso ahí en San Luis, o problemas de cuando teníamos bosques, digamos, que transpiraban mucha agua y ahora mucha agua pasa para abajo, trae problemas ambientales también. Entonces como que tenemos que tener un equilibrio, ¿no? De consumir el agua parecido por lo menos a lo que consumía la vegetación natural para que el ecosistema se mantenga funcionando. Y en ese sentido me parece que los cultivos de servicio vienen a usar esa agua que de alguna manera si no la estaríamos desaprovechando en el barbecho. Y otra cosa interesante que capaz que José Luis puede profundizar un poco más es el tema de estos cultivos de servicio que aportan rastrojos, que aportan canales con las raíces, todo, después también aumentan la infiltración, ¿no? Entonces, por un lado, están usando un poco de agua, pero por otro lado están aumentando la eficiencia de captura del suelo y además la materia orgánica y la retención de agua. Y entonces como que el balance a largo plazo termina, si se hacen bien los cultivos de servicio, ¿no? Cortándolos en el momento adecuado para que haya recarga, terminan siendo mucho, mucho mejores en captar el agua que llueve, ¿no? No sé, José Luis, vos qué es lo que ves. Algo que nos cambió bastante el concepto es que, el barbecho teóricamente era para juntar agua, para almacenar agua. Y desde que empezamos a medir con cuánta agua arrancamos al inicio del otoño y después comparamos el barbecho con un cultivo de servicio, lógicamente vos tenés un consumo de agua por el cultivo que estás evapotranspirando, mientras que en el barbecho lo estás perdiendo por evaporación directa. Entonces todas esas lluvias que en nuestra zona normalmente en invierno son pocas y de poca magnitud, que caen los primeros centímetros, normalmente las terminás perdiendo. Entonces no es que vos sumás al barbecho, lo que tenés al barbecho al inicio, le podés sumar las lluvias. Terminás con menos agua que al inicio, ¿no? En la primavera. Y cuando medís al momento del secado, ves que el costo hídrico es de en promedio, de unos 50 a 70 milímetros de agua útil, hablando. Que eso es lo que tomamos nosotros, que después, durante la primavera, es lo que terminás recargando y llegando con la misma agua a la siembra, que un poco de eso se trata el cultivo de servicio. Es cuánto calculás vos secarlo antes para tener probabilidades de recargar esos, vamos a poner 50 milímetros, 70, y que tenés que ir chequeando de cuánto agua útil te está faltando para después recomponer. Así que lejos de guardar agua, esos barbechos la están perdiendo. Lo que tienen los cultivos de servicio es que vos la estás transformando en materia seca, ¿no? Y te permite, obviamente también estar capturando nutrientes que de otra manera se perderían para luego estar devolviéndoselo a los cultivos. Imaginemos esto también en zonas con pendiente, en zonas quebradas, como puede ser acá en el sudeste de Córdoba, en donde es agua, en donde son los chaparrones más intensos, esa agua corre y se generan cárcavas. Entonces, si vos tenés un cultivo de servicio, eso no ocurre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos ves los cultivos de servicio inmediatamente después de una lluvia, comparado con el barbecho, no se ve agua en superficie en los cultivos de servicio, infiltra, que es parte de lo que decía Gerba, es mucho mayor la tasa de infiltración respecto al barbecho, que vos ves el agua arriba.
Entonces, esa agua arriba que demoró más en infiltrar cuando vos tenés pendiente es agua que corre. Y cuando corre se lleva suelo. Entonces ahí tenés erosión. Entonces eso es fundamental. Lo que ocurre después del secado es eso. Por eso en muchos casos encontramos que tenés más agua útil en el cultivo de servicio respecto al barbecho, porque las tasas de infiltración, y esto está medido, son mayores en el cultivo de servicio respecto al barbecho. Está bueno, esas cosas, digamos, los productores cuando la ven se aprende mucho. Cuando empezás a comparar las tasas de infiltración en un barbecho, no digo con suelo desnudo, pero solamente el barbecho respecto a cuando tenés un cultivo de servicio y ves las tasas de infiltración en milímetros por hora que tenés en uno y en otro, empezás a entender todo esto acá. Así que eso es lo que ocurre. Y el costo hídrico está ahí. Nosotros lo que medimos es entre los 50 y 70 milímetros. Y obviamente esto, cuando vas al maíz tardío, lo recuperás muy fácilmente. Puedes permitir un déficit mayor. Cuando vas a soja, un poco menor. Pero bueno, está en esos valores. Bueno, genial, completísimo, muchas gracias. La verdad que estuvimos hablando, bueno, de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia del uso del agua, de los distintos objetivos, ¿no? También surgen, es inevitable, digamos, hablar de otros objetivos, además del aprovechamiento del recurso agua, como dijeron, la mejora de la infiltración, el aporte de carbono. Entonces, basándonos en todo esto, quedó clarísimo. Supongamos que decidimos sembrar, ¿no? Avanza el ciclo del cultivo de servicio, vemos colchones hermosos de biomasa o no, ¿no? A veces puede fallar, pero en ambos casos la pregunta es cómo definimos cuándo secar, contemplando que ya transcurrió gran parte del ciclo del cultivo de servicio, y acá quiero que nos metamos en cómo manejar el fino equilibrio entre los servicios que quiero que el cultivo me aporte, como hablamos recién, y el consumo de agua, ¿no? Que sabemos que puede tener efectos, como también comentaron, sobre el cultivo sucesor. Así que, bueno, contemplando a ver la experiencia de los dos en cuanto a la red y en cuanto a los lotes, como ya venimos hablando, ¿qué nos pueden decir? Bueno, sí, Dina, está buenísimo. Yo creo que una de las claves con eso es que mucha gente piensa que el cultivo de servicio se siembra y después veo cuándo lo mato. Y en realidad lo que estamos viendo es que hay que hacer al revés. La fecha de supresión del cultivo de servicio hay que hacerla en función de la fecha de siembra del cultivo estival. O sea, hay que pararse de atrás para adelante. Lo primero que hay que pensar es cuándo uno va a sembrar un cultivo estival, el de verano siguiente. Y entonces, para ahí tienen que calcular cuántos días precisa uno de ese barbecho o barbechito, como le llamamos, ese barbecho corto, ¿sí? El barbechito que es desde que yo suprimí el cultivo de servicio hasta que siembre el cultivo de verano, cuántos días tengo que tener ahí para rellenar ese perfil, ¿sí? Y eso sabemos que no son 7 meses, no es un barbecho largo, es un barbechito después del cultivo de servicio, que en algunos lugares es un mes, en algunos lugares es un mes y medio, 2 meses, dependiendo de cómo sea el régimen de lluvia de cada lugar y cómo sea el mate, la batea que tenemos en el suelo, ¿no? Cuánta agua podemos almacenar en el suelo. Entonces, si nosotros tenemos una batea muy chiquita, que almacena muy poquita agua, mi barbechito es más corto, porque yo preciso, con poca lluvia ya lo lleno, ¿sí? En cambio, con suelos muy profundos, preciso más barbechito tiempo más largo. También si tengo napa cerca, mi barbechito va a ser muy corto, porque ya tengo agua ahí. Entonces, es como que yo me paro, ¿cuándo voy a sembrar ese cultivo estival? ¿Qué va a ser un maíz tardío, un maíz de primera, una soja? Ahí me paro, y en función de eso calculo la duración del barbechito. Y entonces ahí llego a un momento en donde yo tendría que estar suprimiendo el cultivo de servicio, y esa es mi fecha de quemado objetivo, ¿sí? De que empecé de atrás para adelante. No es que, voy viendo lo mato, no. Eso me va a determinar a mí cuándo tengo que suprimir el cultivo de servicio, y entonces a partir de ahí empiezo todo con unos cálculos más de sintonía fina de qué cultivo de servicio en ese momento va a estar bien para terminarlo, si lo termino con rolo o con herbicida, qué calidad, ¿no? Qué relación carbono-nitrógeno tiene que tener ese cultivo de servicio en ese momento que yo definí, para tener el barbechito y capturar agua, ¿no? Y después pensar en todos los servicios que quiera. Yo quiero descompactar el suelo, quiero combatir malezas, quiero fijar nitrógeno, ¿no? Según el servicio que yo quiera, obviamente voy a decidir la mezcla de cultivos o de especies, digamos, en ese cultivo de servicio, o si lo hago puro. Todas esas cosas yo las calculo después de haber definido ese barbechito. Entonces es muy importante definir la duración del barbechito. Y después, obviamente,
en algunos años muy secos uno puede haber decidido, bueno, yo tenía que estar matando, qué sé yo, el 30 de septiembre, pero este año viene muy seco, el pronóstico seco, entonces mató el 1 de septiembre y no pasa nada, digamos, en términos de, perdí un poquitito de biomasa de cultivo de servicio, pero es como que, bueno, no le di una ración full al suelo, no hice todo el servicio que yo quería, pero por lo menos hice un 80 o un 70%, eso ya suma, ¿no? Y esos son los datos que estamos viendo ahora en la red. En general, adelantarse con el quemado del cultivo de servicio no es un problema, o sea, es un problema en el sentido de que uno no aporta todo lo que quiere y ya hizo el esfuerzo del cultivo, pero es mejor eso, hacer un aporte un poquitito menor, pero aportar con ese cultivo de servicio al sistema, que seguir con ese cultivo de servicio y tomarse el agua y después, bueno, que el cultivo del verano siguiente sufra mucho estrés, ¿no? Que le falte esa agua y bajemos el rinde. Entonces, para resumirlo, me parece que hay que pensarlo de atrás para adelante. Primero pienso el cultivo de verano que voy a sembrar, la duración del barbechito y después ahí calculo mi fecha de secado, ¿no? Esa es un poco la idea y después obviamente voy monitoreando el año y mato un poquitito antes o en el momento que había planeado, ¿sí? Más o menos esa me parece que es la forma. No sé, José Luis, ustedes cómo lo hacen normalmente. Bueno, Gerba, lo explicaste perfecto, de atrás para adelante. Y lo que decía al principio, cuando sabemos que la fecha de siembra, por ejemplo, si vamos a un maíz tardío, va a ser en diciembre, sabemos que tenemos mucho más tiempo de crecimiento, mucho más probabilidades de recarga. En cambio, cuando vamos a, no sé, en soja, por ejemplo, que son fechas a partir del 15 de octubre, ahí estamos tomando parte de la primavera, ¿no? Todavía. Entonces, la probabilidad de recarga que tenés todavía es más baja. Entonces, yendo a un cultivo a otro, comparando, por ejemplo, maíz tardío con soja, más o menos una misma ventana de crecimiento, vos sabés que en soja tenés que estar secándolo antes. Pero la herramienta fundamental para poder hacerlo es medir agua. Es muy sencillo. Lo que hacemos normalmente es ir monitoreando, tomando muestras de agua desde los 2 metros por estratos y vamos haciendo porcentaje de agua útil que tenemos. Eso, a ver, lo hacemos al momento de implantar el cultivo de servicio para ver desde dónde salimos y luego cuando ya empieza a venir la estación más seca o avanzado lo que es el invierno, julio, agosto, empezamos a hacer un monitoreo en los mismos estratos, tomando las muestras de agua útil y viendo. También pensemos que en julio-agosto ya se define el pronóstico estival. Entonces, ahí nosotros ya tenemos claro más o menos el dado para qué lado va a estar cargado. Entonces sabemos qué probabilidad de recarga tengo. Entonces, de todo ese set de datos que yo comentaba antes, de qué probabilidades tengo de recarga, lo que hacemos, por ejemplo, ya estando en julio-agosto, midiendo agua en ese momento, voy viendo también el dado para qué lado se cargó, porque va a llover distinto según sea año niño, por ejemplo, o niña, tomando como extremo. Entonces lo que hacemos es filtrar los años niño y niña, es decir, bueno, en los años niño nos llueve de esta manera. Entonces quizá tomamos esos cuartiles de cómo llueve, decimos, bueno, a ver, en el peor de los casos en los años niños llovió de esta manera, o en los años niños llovió de esta manera. Entonces ahí yo asumo qué riesgo quiero correr. Entonces, por ejemplo, puedo quedarme, si no quiero correr tanto riesgo, con los peores 10 años, por ejemplo, o el cuartil inferior de años niño. Entonces decir, bueno, sí, dan pronóstico de años niños, pero ojo que hubo años niños que llovió poco. Entonces, o llovió menos de lo que llueve habitualmente en un año niño. Entonces yo me puedo quedar con esos años y decir, bueno, el riesgo que yo quiero correr es este porque la probabilidad de recarga que yo puedo tener en mi perfil es esta. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, si me van a llover estos milímetros, en ese tiempo yo voy a poder recargar X milímetros en mi suelo. Recordemos que obviamente no es lo mismo los milímetros de lluvia con los milímetros que van a entrar efectivamente en nuestro perfil. Entonces, si yo tomo en cuenta eso, voy para atrás, como decía Gerba, decir, bueno, a ver, yo tengo que estar secando mi cultivo de servicio en tal fecha. Entonces, eso siempre es variable, siempre lo estamos mirando, nunca lo tomamos como algo fijo. De hecho, en otros años en donde, como decía Gerba, tenía napa y el agua estaba arriba, era un riesgo no tener un cultivo que esté consumiendo agua. Entonces, en ese caso lo que hacíamos era siembras en verde, que el cultivo esté consumiendo la mayor parte del tiempo posible y tener siempre un cultivo
que esté consumiendo agua porque era un riesgo muy alto no estar evapotranspirando. ¿Por qué? Porque tenía un balance positivo y la napa se me venía para arriba. Entonces, las decisiones fueron totalmente, digamos, diferentes cada año y lo que decía Gerba, el año pasado cuando hicimos los cultivos de servicios tempranos no teníamos todavía la certeza de qué pronóstico iba a ser. Bueno, vimos que iba un año niña nuevamente y se tuvieron que secar. Si normalmente se secaban en septiembre, bueno, se secaron en agosto. Y no tuve la recarga suficiente, el año fue extremadamente seco, fue esos puntos, los outliers, digamos, de sequía, y bueno, y no se recargó como esperábamos, pero sí tomamos la decisión de decir, pero siempre lo secábamos el 1 de septiembre. Bueno, el año pasado tocó secarlo 30 días antes, y así se va monitoreando, viendo un poco el agua almacenada y el pronóstico que tengo. Y esto de medir el agua almacenada es algo muy sencillo, es algo que lo podemos hacer en casa, secando a estufa, secando en un microondas y teniendo las constantes de punto de marchitez permanente y de capacidad de campo, lo podemos hacer. Es algo muy sencillo de poder medir, lo hago en el día, digamos, y no hace falta tampoco hacer tantos pinches en un lote, digamos, cuando tengamos 2 o 3 para tenernos una idea en el cultivo de servicio y también en el barbecho, si tengo algo de barbecho para poder testear, sé cuánto por debajo del barbecho estoy. Entonces, lo que explicaba Gerba, digamos, cómo lo monitoreamos después a campo es eso, es midiendo agua útil hasta los 2 metros en nuestra zona, hasta los 2 metros, lo que decía Gerba, el balde que tenemos es de más de 2 metros, medimos hasta los 2 metros, y después teniendo en cuenta un poco el pronóstico, ya cuando está definido en julio y agosto, para ver cuánto eso nos puede permitir excedernos o no en el momento de secado. Perfecto, José, gracias. Y respecto a lo que comentaron ambos, qué importante no es la toma de decisiones en base a el relevamiento de información del lote, ¿no? Para tener en cuenta información anterior a la campaña en la que hoy tenés que tomar la decisión de secar o de sembrar, y bueno, siguiendo también los pronósticos, como decían, de precipitaciones y los pronósticos climáticos para esa campaña. Así que me parece que está bueno complementar, digamos, el monitoreo que podemos tener de los lotes con la información que se va generando de la red para, que la toma de decisión sea cada vez más acertada y más fina, ¿no? Entonces, contemplando todo esto, llegamos hasta acá con mucho criterio, decidimos sembrar, hicimos el seguimiento durante el invierno y con data muy concreta y respaldada ya secamos nuestro cultivo de servicio, imaginémonos, teniendo en cuenta cómo llega el perfil a la siembra del estival, que ya comentamos un poco este tema. ¿Qué efectos ven, digamos, sobre el estival, si hay diferencias del efecto del cultivo de servicio que elijamos sobre el estival sucesor? ¿Ven diferencias según la especie que sembremos, si va soja, si va maíz? ¿Qué resultados nos pueden compartir sobre esto? Sí, ahí con la red vemos bastantes diferencias. Como norma general, obviamente, cuando vas a maíz, el aporte de nitrógeno pasa a ser algo súper interesante. Bueno, obviamente el agua es una de las cosas que más se ve, ¿no? El barbechito tiene que estar bien calculado y el agua bien atrapada, digamos, en ese periodo para que el cultivo siguiente de renta no sufra, digamos, no tenga una merma en rendimiento. Si uno hace eso bien, en general rinde igual o lo mismo, o más, ¿no? O sea, lo mismo o más es lo que estamos viendo en la red cuando uno logra capturar el agua, que como decíamos recién, como José Luis, uno captura más agua en ese barbechito porque tiene toda una mayor infiltración, ¿no? Entonces, si uno captura bien el agua, después lo que empieza a jugar de manera importante es la relación carbono-nitrógeno del cultivo de servicio. O sea, cuánto está aportando de nitrógeno, y ahí se aporta nitrógeno, el maíz lo ve muy bien, ¿no? Y realmente, bueno, en muchos casos no hace falta fertilizar esos maíces, no hay respuesta a la fertilización, en otros sí, dependiendo de la zona, eso lo vimos varias veces en la red, pero hay un aporte muy, muy grande de nitrógeno, sobre todo obviamente de las leguminosas hacia los cultivos que siguen de maíz. Entonces, bueno, ese es un aporte claro, importante. Con la soja, el aporte de nitrógeno no es tan importante, pero igualmente vemos resultados positivos en general por otras razones, ¿no? Generalmente por mayor aireación, por mayor formación de materia orgánica del suelo, un suelo más estructurado, también a veces más agua por más infiltración. Acuérdense que cuando uno forma materia orgánica no está formando solo carbono o nitrógeno, viene fósforo, potasio,
¿no? Toda la tabla periódica sufre todo, lo que hace que la soja también tenga más disponibilidad de nutrientes que se formaron o se capturaron en esa materia orgánica. Entonces, en general, me parece que los resultados muestran de que los efectos son positivos, siempre y cuando el agua esté bien manejada y siempre y cuando esto de la relación carbono-nitrógeno esté bien manejada. Es decir, cuando nosotros tenemos una duración de un barrechito determinado, tenemos que calcular que el momento que matamos el cultivo de servicio tiene que tener una relación carbono-nitrógeno tal de que en ese periodo de barrechito, supongamos que es de un mes o un mes y medio, se descomponga ese cultivo de servicio y aporte los nutrientes para el cultivo de verano que sigue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el extremo es yo tengo un centeno, yo siempre lo digo, ¿no? Un centeno de 11.000 kilos, una brutalidad con una CN de 100 y lo mato un mes antes de sembrar un maíz y el maíz ese le va a faltar nitrógeno, va a tener un hambre de nitrógeno tremenda porque esa descomposición de 11.000 kilos de centeno con una relación CN de 100 va a estar inmovilizando nitrógeno. Entonces ahí el palo en el maíz va a ser por la falta de nutrientes, no por el agua, digamos. Además de podría ser por el agua. Pero si el agua está bien manejada, llovió bien, el palo viene por nitrógeno. Entonces, y lo mismo, a veces vemos eso incluso en sojas, ¿no? Es tanto la cantidad de rastrojo que dejamos y de una CN muy alta, de una calidad muy baja, digamos, ¿no? Que toma el nitrógeno del suelo y el cultivo hasta a la soja le cuesta como starter, ¿no? Le cuesta al principio arrancar y esa desventaja a veces termina mermando el rendimiento. Entonces la clave es pensar cuál es la relación carbono-nitrógeno de ese cultivo de servicio cuando lo voy a matar, ¿sí? Tiene que tener una relación carbono-nitrógeno tal de que durante el tiempo del barrochito le dé para descomponerse bien y aportar los nutrientes al cultivo estival. Si yo tengo barrochitos de 3 meses porque estoy en una zona muy seca, bueno, ahí sí voy a tener cultivo de servicio con una CN alta y de bastante biomasa que los pongo porque van a tardar 3 meses en descomponerse, ¿no? Obviamente si llueve y hay temperatura, porque si no llueve, en el barrochito llueve o llueve muy poco, tampoco se va a descomponer eso, ¿no? Entonces, pero eso generalmente los productores y las productoras de cada zona tienen la experiencia en saber cuánto cómo se descompone ese cultivo de servicio, cuánto tiempo precisa para descomponerse. El error más grande y que se hace, o se hacía mucho, ahora creo que se está haciendo menos y un poco gracias a todos los resultados de la red, es tener barbechitos relativamente cortos y cultivo de servicio con mucha biomasa y una CN muy alta. Eso generalmente trae un hambre de nitrógeno para el cultivo que sigue. No sé, José Luis, ustedes calculo que lo tienen también eso supervisto y lo regulan, ¿no? Sí, Gerba, lo que vemos normalmente es, bueno, lo que contaba antes, digamos, el efecto en el cultivo posterior, en lo que es maíz temprano, tenemos un efecto por una cuestión de consumo de agua. Entonces cuando queríamos intensificar rotaciones y buscábamos el cultivo de servicio entre la soja de segunda y un maíz de fecha de siembra temprana, por más que tiremos ese maíz a octubre para permitir cierta recarga, es probable que en esos 2 meses quizás no llegues a lograr esa recarga esperada y ahí tengas impacto en el rendimiento. O sea, en ese caso, el impacto en el rinde por consumo de agua tenías altas probabilidades de tenerlo, ¿no? Entonces, por eso dijimos, bueno, la ventana es otra. A no ser que el agua sobre, como en el caso de los años que tuvimos excesos hídricos o napa muy alta. Si la napa volvería a estar a los niveles que tuvimos allá por 2015 a 2018, es probable que el cultivo de servicio ahí entre, no con las biomasas que estamos acostumbrados, porque el periodo es muy corto, pero sí como un cultivo que nos está aportando el tema precisamente de consumir algo de agua para no complicarnos después. Entonces, y sabemos que ahí el efecto sobre el rendimiento es muy probable que no esté porque desaparece ese problema de agua porque tendríamos exceso de agua. En el caso del maíz tardío, no vemos efecto, incluso lo vemos positivo, digamos, o sea, que los rendimientos del cultivo estival, en este caso maíz tardío, pueda aumentar. Acá lo que tenemos es que primero se llega a recargar normalmente bien el perfil. No ocurrió la campaña pasada, en donde cada milímetro tuvo impacto, pero sí normalmente en un maíz, cuando vas a maíz tardío, tenés una buena ventana de crecimiento para poder secarlo cuando vos quieras y de la manera que vos quieras hacerlo, sea química, mecánica. Y lo que normalmente ha ocurrido con el impacto en el rendimiento no era por un tema de agua, sino por lo que decía Gerba, un tema de nitrógeno.
se elegían gramíneas como antecesor de maíz y te da muy bien la ventana de crecimiento para que esa gramínea de cultivo de servicio llegue a antesis tranquilamente y poder secarla. Entonces eso tiene una relación carbono-nitrógeno muy elevada, y lo que veíamos en provincia de Córdoba, donde hay bastante maíz tardío, sobre todo en el norte y en el oeste y en la zona sur, es que, bueno, veíamos un impacto en el rendimiento, incluso en años donde vos decís, bueno, cuando mirás el agua al momento de la siembra, no era limitante el agua, o estaban igual que el barbecho. En ese caso lo que ocurría era eso, que no había nitrógeno en el suelo y después prácticamente la respuesta de ese maíz a la fertilización nitrogenada es lineal. Eso no ocurre por ejemplo, con el antecesor Vicia, en donde nos está aportando nitrógeno y no vemos respuesta en muchos casos a la fertilización nitrogenada. Entonces, en el caso del maíz tardío, el cultivo de servicio entra perfecto, no hay impacto en el rendimiento, a no ser que te pasen en la composición de la mezcla, nosotros usamos casi todo mezcla, te pasen en la composición de gramínea y tengas alguna retención ahí de nitrógeno que tengas que fertilizar, pero no por agua, sino en el caso por lo que es nitrógeno. Nosotros hacemos siempre mezclas, pero bueno, en el caso de que vos vas a una gramínea, normalmente aumentamos la proporción de leguminosa respecto a la gramínea para no tener esa inmovilización de nitrógeno. Y después en lo que es soja, no vemos impacto en el rendimiento de soja, como cuando se recupera el perfil, que normalmente lo hace, no vemos impacto en el rendimiento. Sí lo vemos en el trigo posterior. En el trigo que viene en esa secuencia que decía antes de trigo, soja, maíz, soja, obviamente volvés al trigo soja y lo que vemos es impacto en el trigo posterior en lo que es nitrógeno disponible y NAN, el nitrógeno potencialmente mineralizable. Hacemos ensayos en franjas de nitrógeno con y sin cobertura de la que tuvo la soja anterior, y ahí vemos que cuando comparamos, ese trigo se va a encontrar con más nitrógeno disponible. Entonces, bueno, ese es un poco el aporte que buscamos al sistema nosotros. No solamente, o sea, no tratar de no impactar en el cultivo inmediatamente posterior, sino impactar en el sistema. Y lo que vemos que ese efecto, nosotros lo que hacemos muchas veces es partir lotes, lo que decía al principio, vamos de lo general al particular. Entonces, una vez que encontramos la mezcla que queremos, bueno, probamos a nivel de lote, agarramos un lote de 80 hectáreas, lo partimos 40 hectáreas y 40 hectáreas, barbecho versus el cultivo de servicio, para poder verlo bien a nivel macro y ver cosas, aprovechar las imágenes satelitales y empezar a ver esas cositas. Entonces, en esos macro ensayos que se hacen a nivel de lote, bueno, vos te permite hacer, por ejemplo, curvas de nitrógeno en el trigo posterior. O sea, imaginemos que tuvimos un cultivo de servicio, tuvimos soja en el verano y después volvemos a trigo. Bueno, en ese trigo empezamos a ver, hacemos curvas de nitrógeno probando lo que hicimos con ese cultivo de servicio anterior, ¿no? Para ver cuánto nos aporta nitrógeno y hasta dónde llega la residualidad. Como lo estamos viendo hasta no solamente en ese trigo soja, sino en el maíz siguiente. O sea, hoy con esa inclusión de un cultivo de servicio, con las imágenes satelitales estamos viendo que donde lo hicimos tenés un impacto en el cultivo al menos hasta 3 años posterior habiéndolo hecho una vez. Si eso lo repetimos en el tiempo, creo que esto se repite en muchísimo, digamos, y se va enriqueciendo el sistema. Por eso creo que hay que mirarlo en el largo plazo. Y volviendo a lo de soja y yendo a, bueno, ¿dónde están las complicaciones en los cultivos de servicio? Bueno, se generan unos niveles de biomasa importantes en algunos casos, en donde se complica lo que es la implantación, lo vemos en el caso de soja. Entonces, hay un momento crítico ahí, si se quiere, en donde deberíamos secar el cultivo y que, digamos, lo hemos hecho en siembra en verde y la implantación del cultivo es perfecta, vamos, lograr con la sembradora, poner la semilla en la profundidad que queremos, lo podemos hacer. El rastrojo que deja el cultivo de servicio se corta bien la sembradora, entierra bien la semilla en el surco. Lo que vemos es que en el caso de soja no se termina cerrando bien el surco y ese surco que queda abierto después nos trae problemas en la emergencia del cultivo. No pasa lo mismo en maíz. En maíz lo hemos probado en siembra en verde,
en distintas condiciones, digamos, donde hemos hecho, y la monocotiledónea puede emerger bien. En el caso de soja, vemos que se produce, sobre todo cuando tenemos grandes volúmenes de vicia. No vemos que pase lo mismo con la gramínea, cuando tenemos más proporción de centeno. Entonces, cuando tenemos mucha vicia, sobre todo vicia pura, por más que sea menos la cantidad de biomasa que aporte en relación a una mezcla con gramínea, vemos que se produce ahí un efecto de ese rastrojo que hace como una laceración a nivel del cuello de soja, por debajo de los cotiledones, y estamos perdiendo plantas ahí por una cuestión de efecto mecánico, si se quiere. Entonces, ¿por dónde va la solución a ajustar esto? Lo que estamos viendo es que tenemos que tener el cultivo, ese rastrojo lo suficientemente seco, y esto estoy hablando de que al menos sea 3 semanas antes, como para que luego hacer un ajuste en lo que es la sembradora para que esa línea de surco quede bien limpia. No estoy diciendo de usar barra de rastrojo porque se generan otros problemas con el tema del uso de los preemergentes, pero sí estar al menos cambiando una cuchilla que tenga menos ondulaciones y más vuelo, que mueva un poquito más en la línea de siembra, o bien otro tipo de discos plantadores. Vamos a probar el tema de que sean dentados, cosa que rompa un poquito más, pero a lo que voy es que esa línea de siembra, que la cuchilla, repito, corta bien, entierra bien, después ese surco que queda prácticamente tapado, una vez que la sembradora pasó y prácticamente no se nota, bueno, le cuesta emerger ahí o termina rompiéndose muchas plantas y perdiéndose en el caso de soja. Esa es una complicación que encontramos y que estamos tratando de solucionar y buscándole la vuelta. Y repito, es más cuando tenemos mucha biomasa de lo que es vicia, por ejemplo, respecto a la gramínea. En la gramínea no lo estamos viendo. Pero no es un tema de consumo de agua, sino de que me están quedando un menor stand de plantas en soja respecto a lo que tengo, por ejemplo, en el barbecho. Y bueno, un año frío inicialmente, como fue el año pasado, eso se nota bastante. Nosotros tenemos que tratar de que esa línea de siembra quede bien limpia para no tener esos efectos, digamos, como que no tienen que ver con el agua, que no tienen que ver con esas cosas en el caso de soja. Y otra cosa que vimos el año pasado que estuvo interesante es que en ese periodo inicial, en donde todavía no habíamos entrado en sequía, vos veías un efecto en donde el barbecho, a pesar de tener más agua que el cultivo de servicio, ese maíz creciendo en esa condición se veía en mejor condición. Y ahí creemos que hay algo que tiene que ver con todo lo que se mejora en cuanto a infiltración, digamos, a esa mejora de estructura de suelo que se siente, que se ve, y que el agua aparentemente se está entregando mejor que en un caso de que no tenga esa mejora de estructura de suelo. Entonces, creo que esas son cosas que se ven el año pasado en condiciones muy críticas, y obviamente eso después se revirtió, porque un suelo tenía más condición de agua que otro. Pero bueno, en la condición hasta que llegó a esa situación, el agua aparentemente se estaba entregando mucho más fácilmente en un suelo que tenía mejor estructura, mejor porosidad, mejor infiltración que en el otro que no lo tenía. Después, obviamente, ahí juega en cierta medida la matemática, y en donde tenés más agua tuvo mejores condiciones al final que donde no las tuvo, ¿no? Porque las lluvias no se recuperaron. Pero bueno, esos son efectos que están buenos porque no tienen que ver tanto con el nitrógeno ni con la cantidad de agua, si se quiere, sino con cómo queda un suelo mejorado y en cómo entrega esa agua a un cultivo. Bueno, completísimo, muchas gracias por la respuesta. La verdad es que es muy amplia la cantidad de variables que hay que tener en cuenta, ¿no?, para seguir ajustando el manejo de esta tecnología. Y como pregunta de cierre, con una mirada prospectiva, aún sabiendo que en muchos casos hacer un cultivo de servicio significa jugar, entre comillas, con el agua útil disponible y que puede tener efectos sobre un posible cultivo de renta, contemplando todos los beneficios y todos los objetivos que se pueden tener en cuenta para llevar adelante un cultivo de servicios, ¿por qué piensan que cada vez son más los productores y productoras que apuestan a hacer, ¿no?, un cultivo de servicio? Esta tecnología, digamos, de los cultivos de servicio la vamos adaptando y poniéndole cosas nuevas, y a veces aparecen problemas que no teníamos pensado, ese es uno.
y que después le vamos buscando la vuelta, ¿no? Como siempre, es un proceso continuo de mejora. En ese mismo sentido, en algunas zonas el tema de acumular mucho rastrojo, cuando uno hace mucho cultivo de servicio, trae algunos problemas de temperatura de suelo también. Capaz que ustedes lo vieron, no solo la línea de implantación, sino temperatura de suelo para heladas, ¿sí? Principalmente que cuando uno tiene un colchón de más alto, la helada generalmente pega más fuerte, y eso con algunas heladas tardías, y eso trae algunos problemas en algunos cultivos. Después a veces también algunos problemas, pero casi nada, de algunas plagas o enfermedades, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene muchos cultivos de servicio parecidos a los cultivos de renta en la rotación, pero es muy mínimo. En general se ven mucho más bichos, se ve mucho más actividad, ¿no? Cuando uno hace rotaciones con mucho cultivo de servicios, como que hay más vida en todo, y muchos productores se asustan y digo, bueno, acá va a haber más, veo como más insectos, más plagas, pero después como que se autocontrola el sistema, ¿no? Que me parece que eso es una de las cosas que tenemos que tender a hacer, ¿no? De que estén esos, pero que estén los predadores también, y entonces el sistema se autorregula. En ese sentido creo que no hay mucho, por lo menos yo no he recibido muchas consultas y reportes más para ese lado de problemas ahí, pero sí el tema ese que mencionaba de la temperatura en algunos lados puede ser, después a veces alguna cosa con bicho bolita, cuando hay mucho rastrojo también, como algún problema. Pero creo que en todos esos sistemas lo que venimos pensando es que hay que ajustar mejor la mezcla de cultivo de servicio, para no acumular tanto rastrojo. Básicamente poner más leguminosas en la mezcla, entonces el rastrojo se descomponga más rápido y no tengamos esos problemas de acumular mucho rastrojo que bueno, se ven sobre todo en las zonas más frías, ¿no? Al sur, y más secas también a veces se ve eso. Yo creo que ha habido, por lo menos lo digo de la experiencia personal, ha habido un cambio en lo conceptual, y más allá de que cambie el nombre o el nombre que le damos de cultivo de servicio, cultivo de cobertura, fue conceptual, porque el cultivo de cobertura o de servicio no es nuevo, tiene muchísimos años. ¿A qué cambió de aquella parte a esta? De que antes el cultivo ese de cobertura precisamente era un cultivo que se usaba solamente para hacer cobertura, para paliar algo que teníamos, que era mucha participación de soja en las rotaciones. Entonces, ¿qué nos pasaba? Que teníamos, sobre todo en nuestra zona, en la parte más ondulada, más quebrada, empezó a tener problemas con erosión y demás. Entonces, sí, está bien, antes que tener una secuencia continua de soja, es mejor que haya un cultivo de cobertura. Ahora, lo que planteábamos es que vos a eso lo podés lograr, cobertura digo, con rotación. Entonces vos decís, bueno, haces una rotación estándar de trigo, soja, maíz y soja y lográs cobertura, y es algo mucho más sustentable desde todo punto de vista que hacer una secuencia continua simplemente con un cultivo de cobertura, que ¿cómo se hacía? Se hacía sin fertilización y se hacía con lo que tenías en el silo. Había quedado trigo, haces trigo, pero con lo que tengas, digamos. No se hacía un cultivo de cobertura diseñado, sino que era buscando gastar lo menos posible. Incluso si tenías sembradora 52, lo sembrabas a 52, ¿no? Es que buscabas tecnología para poder hacerlo y competir con las malezas y demás. Entonces, eso era el viejo cultivo de cobertura como estaba planteado, y que sinceramente a mí no me convencía, porque entendía que vos podías hacer cobertura mediante rotaciones y mediante nutrición. Entonces, yo planteaba ese tipo de esquema al productor. Después lo que empezamos a ver con distintos ensayos también de larga duración es que lo que vos buscabas de levantar niveles de carbono en el suelo, solamente con las rotaciones y por más intensivas que sean y con participación de gramíneas, no lo ibas a lograr. Entonces siempre veías que, por ejemplo, cuando lo comparabas con las situaciones más prístinas posibles, o con rotación con ganadería, ejemplo, en las partes donde vos tenías aguadas y demás, decís, pero ¿cómo? Yo hago reposición y eso igualmente está mejor. Y es porque los niveles de materia orgánica eran diferentes. Y bueno, de ahí es donde empezamos a escuchar a Gervasio en todo esto, con todos los nuevos conceptos de materia orgánica, y ahí es donde nos cambió un poco lo conceptual que decía al principio, que es lo que cambió del cultivo de servicio, ¿no? Donde lo entendimos como un cultivo más de la rotación que tiene que estar diseñado, que tenés que ver qué especie metés, en qué fecha de siembra. Hoy tenemos variedades dentro de cada una de las especies, y que tienen que ir fertilizados, y que tienen una inversión. Como todo servicio,
Los servicios los pagamos en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto es lo mismo, vas a tener un cultivo, porque muchas veces la gente piensa, bueno, vas a gastar menos haciendo un cultivo de servicio. Inicialmente no vas a gastar menos, vas a gastar lo mismo, vas a gastar más. En el largo plazo yo estoy seguro que gastas menos porque lo hemos medido. Pero en principio vas a hacer una inversión. Entonces yo prefiero gastarlo en ese tipo de cultivo y no en herbicida, por ejemplo. Entonces, ese creo que es el cambio grande que hubo. Y que por otro lado me está aportando, o sea, nosotros lo que buscamos básicamente con los cultivos de servicios es aportar carbono al sistema. Y el carbono no lo podemos comprar. Podemos comprar nitrógeno, podemos comprar otras cosas, pero el carbono no se puede comprar. Tampoco podemos comprar cómo mejorar la estructura del suelo para que infiltre mejor. Entonces, son todos esos servicios que en alguna medida los pagamos y que sobre todo los técnicos logramos entender a través de los nuevos estudios de lo que es materia orgánica, y que Gervasio ha sido uno de los mejores divulgadores en esto, que nos permitió entender cómo funcionaba todo esto acá. Entonces, creo que el primer cambio para entenderlo y que sean parte de las rotaciones fue entender lo conceptual de que estamos haciendo un cultivo de servicio y que ese cultivo tiene que estar diseñado en la rotación. No es que hacemos algo que le vamos a dar cobertura, lo hemos diseñado. Lo segundo es toda la información que se generó a partir de eso. Digamos, hoy tenemos de todo, de fecha de siembra, de especies, de en qué momento lo metes en la rotación, de diferentes tipos de secado. O sea, se ha avanzado muchísimo desde INTA, desde estas redes, desde productores de manera independiente que empiezan a probar cosas y ver qué es lo que mejor les funciona. Pero no es, digamos, hoy hay un montón de información que tenemos a nuestra disposición para poder tomar mejores decisiones en cuándo sembrar un cultivo de servicio, en cuándo secarlo, con qué especie, cuánto va a ser el consumo de agua, medimos todo, no es que por fecha decimos lo vamos a secar, se mide. Entonces vos entrás en un sistema que está mucho más ajustado, que tiene que estar mucho más calibrado, eso es verdad. Cada vez que los sistemas se hacen más complejos requieren de mayor participación de uno en la toma de decisiones. Entonces, eso nos invita a desafiarnos en un montón de cosas, pero tenemos que tener información. Y eso, por suerte, hoy está, y es lo que lo hace el sistema más complejo, pero también en esa complejidad nos permite tener precisamente mejores condiciones. Y yo creo que eso cambió bastante con toda la información disponible. Lo que digo es eso, lo conceptual, como cambió de tener un cultivo diseñado, no un cultivo de cobertura nada más, un cultivo de servicio que viene a aportarnos cosas que no podemos comprar. Y por otro lado, toda la información disponible que nos permite complejizar el sistema y también saber hasta dónde puedo correr riesgo. Eso está buenísimo porque tenemos que tener información histórica, tenemos que tener información disponible en este momento, pero también jugar un poco con esos datos para ver, bueno, por ejemplo, cuándo cortamos ese cultivo de servicio para asumir un mayor o un menor riesgo. Entonces, bueno, cada productora ahí toma distintas decisiones también en la misma zona, según el grado de aversión al riesgo, pero me parece que eso estuvo bueno que cambie. Y también creo que un poco la visión social de cómo estaba nuestro sistema, y no solamente social, sino nuestra, de cómo veíamos que por ahí nos llamaba la atención, cómo veíamos que los sistemas entregaban cada vez menos nitrógeno y necesitábamos un input más en lo que es digamos, los aportes externos. Por otro lado, tenemos también genética que es mucho más eficiente en el aprovechamiento de los recursos, entonces es algo que nos está enmascarando porque tenemos cultivos que aprovechan mejor el nitrógeno y a la vez sistemas que entregaban menos nitrógeno. Entonces es algo que a través de pagar esa tecnología de insumo estábamos escondiendo algo que era cierta degradación en nuestro sistema. Bueno, lo que buscamos también es degradar eso ahí, y lo que comentaba antes, estábamos viendo que en ese trigo, después de la soja que vino sobre un cultivo de servicio, vemos que entregaba más nitrógeno. Bueno, un poco está ahí el punto de lo que buscamos. Buscar sistemas que sean cada vez más resilientes y bueno, mejorar toda esa estructura de suelo, nuestro carbono, que son cosas que no tenemos la posibilidad de comprarlo como tecnología de insumo, y tenemos que hacerlo a través de la tecnología de proceso. Completísimo todo lo que nos han comentado. Les agradezco
muchísimo la participación en este primer capítulo del podcast Cultivando Servicios. Y bueno, nos encontramos en el segundo capítulo, donde vamos a estar abordando diferentes temas de la tecnología de cultivos de servicios. Así que bueno, muchísimas gracias.